Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Miriam Salinas de Retos de Amor. El día de hoy, viernes, tenemos un tema súper interesante del cual muchas mamás nos han pedido hablar. Y bueno, qué mejor oportunidad para tener el día de hoy a dos expertos. Tenemos al maestro Fernando Malilla y al maestro Francisco Hernández, que nos van a hablar de pensión alimenticia. Pero antes de iniciar, me gustaría platicarles un poco acerca de nuestros dos ponentes. Ellos tienen una asociación de nombre LexProx, que ustedes más abajo aquí les vamos a poner sus redes sociales para que los empiecen a seguir. Están encargados de atender a víctimas de delitos graves, a todas aquellas personas que tienen violaciones graves de sus derechos humanos. Están llevando actualmente un caso muy sonado en redes sociales, que es el caso de Octavio Cañas. Ellos también son especialistas en derecho corporativo, familiar, laboral, inmobiliario, y el día de hoy tenemos el agasajo de tenerlos aquí y que nos hayan regalado un poco de su tiempo a la asociación, a la comunidad de Retos de Amor, para atender nuestras preguntas y dudas sobre pensión alimenticia. Muchísimas gracias al maestro Hernández, al maestro Manilla. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Les agradecemos y bienvenidos a la Asociación de Retos de Amor para hablar de este tema tan interesante, pensión alimenticia. Hola, muchas gracias, Miriam. El gusto es nuestro, créeme que para nosotros es muy importante hablar de estos temas porque lamentablemente existen muchas situaciones en las que no se salvaguardan los derechos de los niños, de los menores. Entonces, pues hicimos una pequeña presentación, nos parece relevante el tocar el tema. Creo que se escucha mucho tu ruido. Este, Sí, ¿verdad? okay, Ok, ya. sí. Nos parece muy relevante tocar este tema porque eh, siempre es menester el blindar a los derechos de todos los menores de edad. De hecho, la naturaleza del derecho familiar es precisamente esa, salvaguardar el interés superior, el interés supremo de los niños. Y en ese aspecto, como siempre decimos, para exigir un derecho hay que conocerlos primero. Sabemos que a nosotros llegan, a la fundación y al despacho nos llegan casos muy difíciles, en los cuales pues hay una separación, hay un divorcio, pero las personas como no conocen precisamente todos los procedimientos, pues confían en la buena fe o simplemente se separan y después el tema es cómo vas a salvaguardar los derechos de los menores. Es decir, cómo le vas a hacer para solventar las necesidades de todos de los hijos, es decir, el alimento, el vestido, la escuela, las medicinas, etcétera. Y casos como los que lleva a cabo tu fundación de niños que tienen síndrome de Rett, pues es más relevante porque sabemos que las necesidades de los niños son todavía mayores. ¿Por qué? Porque requieren rehabilitación, requieren diversas cosas. Pero bueno, ya habiendo hecho ese preámbulo, aquí es importante mencionar que el derecho a los alimentos se considera de orden público y es un interés social. A través de este derecho es que se protege el desarrollo integral de la familia y de sus integrantes. Por eso es tan relevante el derecho familiar. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, ahora bien, eh, esa fue la primera, la que sigue, por favor. La ley reconoce el derecho a recibir alimentos y la obligación de proporcionarlos que tienen en la familia. ¿Me pueden poner la próxima? Ah, no, sí, sí está bien, sí es esa. Eh, Aquí es importante decir que el derecho a recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. Es decir, todos los menores de edad, y ahorita vamos a ver quiénes más, pero tienen derecho a recibir alimentos. Aquí no es de que, pues ustedes saben, en el caso de cuando hay una separación, por lo general se le queda la guardia y custodia
y por lo general se le queda a la mujer. Y ahí ustedes, mamás, cuando tienen el cuidado de sus hijos, pues no pueden decir, no tengo dinero, hoy no comes, ¿no? Hoy no tengo trabajo, hoy no vas a tener, no vamos a poder cubrir tus necesidades, porque los niños comen, los niños se enferman, los niños necesitan cosas, y de repente pues la otra parte se desentiende y deja esas obligaciones, se olvida de esas obligaciones como si se olvidaran. Y aquí el tema es precisamente que los alimentos, la pensión alimenticia no es un favor, no es dar lo que te sobra, es una obligación. Y para los niños es precisamente un derecho. Ahora bien, aquí hablamos cuando hablamos de pensión alimenticia, se cree que nada más son los alimentos, pero no es así. Comprenden diferentes conceptos. Si me pueden poner la siguiente diapositiva. Es precisamente un aspecto bastante amplio porque es todo lo que requiere el ser humano para encontrarse en equilibrio, es decir, que se satisfagan sus necesidades y bienestar. Entonces aquí estamos hablando del sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación del acreedor alimentario, que son los que tienen derecho. Siempre hay dos figuras, el acreedor y el deudor. Aquí el que tiene derecho se llama acreedor alimentario. Aquí me voy a detener un momento porque también es importante mencionar que el esparcimiento también es una necesidad. Es decir, no solamente se trata de cómo se llama, de la escuela, de los medicamentos, sino también el entretenimiento, que es una parte fundamental del desarrollo humano. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Aquí tenemos, es la pasada, por favor, sí, la pasada. Ok, aquí son dos conceptos muy importantes, que es el de la equidad y la proporcionalidad. Estos dos principios se tienen que guardar entre el deudor y el acreedor alimentario. Esto es, hay una premisa básica que dice que nadie está obligado a dar lo imposible. Cuando se calculan las pensiones alimenticias, se tiene que considerar primero cuáles son las necesidades del acreedor alimentario, pero también cuál es la posibilidad que tiene el deudor alimentario de proveerlos. Es decir, no se le puede exigir que dé, como dije en principio, que nadie es obligado a dar lo imposible. No se le puede exigir que dé pensiones de 15, 20 mil pesos o de 30 mil pesos cuando el señor no tiene un ingreso o gana el sueldo mínimo. Pero también aquí tenemos que considerar que como son necesidades, también no es solamente uno el que tiene que darlo, sino se consideran los dos. ¿Cómo se llega a un acuerdo? Ahorita lo vamos a hablar con más calma de cuáles son los criterios que puede seguir el juez en este caso. ¿Quiénes tienen derecho a recibir los alimentos? Esa es la siguiente diapositiva, por favor. Pues los que son acreedores alimentarios, como dijimos hace un momento, o acreedores alimentistas, pues tenemos a los cónyuges, a los concubinos, a los hijos, a los padres, a una persona que adopte y al que es adoptado. Esto es muy importante acotarlo, ahorita lo voy a acotar. Y obviamente excónyuges y exconcubinos. Aquí muchas veces nos han llegado porque tenemos afortunadamente muchos representados que llegan al Extra Humanitas por tema de alimentos. Muchas veces nos dicen, oye, pero yo no quiero nada de mi ex, no quiero nada del papá. Lo único que quiero es que no me molesten. Y resulta que pasa el tiempo y el padre pues cae en desgracia o lo que sea y de repente los hijos salen adelante. Pues, ¿qué creen? La ley los va a obligar a sus hijos, aunque sus padres no hayan dado pensión alimenticia, los va a obligar a sus hijos a que ellos sí le den pensión alimenticia a sus papás. Porque les dije a un principio que
que los derechos no son renunciables, ¿verdad? Son exigibles. Entonces, el que ustedes digan, pues no le voy a pedir nada a su papá, para que tampoco me exija que la convivencia o etcétera, pues no pasa así. También lo que dijimos al principio es, se habla del derecho de los hijos a convivir con los dos padres, no es el derecho de los padres a convivir con los hijos, porque el interés, por eso le llama interés superior de la niñez, está sobre todos los demás derechos, ¿ok? De tal manera que los padres también tienen derecho a recibir pensión alimenticia de los hijos, obviamente cuando estos ya no pueden valerse por sí mismos. Y desde luego, también si tú adoptas a una persona, pues por supuesto que el adoptar es absorber esas necesidades, o sea, la obligación de resolver esas necesidades. Pero cuando tú envejeces, también lo puedes obligar a que te cubra en medida de sus posibilidades tus necesidades. También los ex esposos o excónyuges y los exconcubinos. La figura de concubinato es muy particular porque ahí hablamos de que precisamente no hay un matrimonio civil, pero hay un trámite que se llama precisamente el de concubinato. Hay ciertas características para tener ese grado de concubinos, que es, por ejemplo, tener ciertos años en cohabitación, etcétera, y eso pues, simplemente se puede ir a la alcaldía o delegación o municipio y se obtiene una constancia de concubinato, y con eso también ya tienen acceso a los derechos y obligaciones. Pero como dije desde un inicio, aquí el tema es que muchas veces no hacemos las cosas legales y ahí es cuando tenemos problemas. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, ahora, ¿quiénes tienen la obligación de dar alimentos? O lo que dijimos hace un momento, ¿quiénes son los deudores alimentarios o deudores alimentistas? Pues básicamente los que ya mencionamos hace un momento, pero del otro lado de la moneda. Es decir, ¿qué sucede cuando dos personas están casadas o están en concubinato y uno trabaja y la otra persona se dedica al hogar? Pues obviamente si se separan, la que está en el hogar tiene derecho a una pensión, a recibir una pensión alimenticia o alimentos. Entonces son los cónyuges, los concubinos, los padres están obviamente obligados a dar alimentos. Por ahí vimos una pregunta de ¿qué pasa si mi hijo o mi hija tiene alguna discapacidad? ¿Aplica lo que todo el mundo sabe que es hasta los 18 años? Desde luego que no. Ahí hay un criterio en el cual se establece si los acreedores alimentarios siguen dependiendo de ese derecho, pues se puede extender hasta cuando dejen de requerirlo, ¿no? Si hay algunos otros temas, por ejemplo, en el caso de algunos representados que tenemos que tienen síndrome de Down, por ejemplo. En este caso, no es que se haga por default, que se haga de manera automática, el que van a depender de una ayuda económica toda la vida, porque hay algunos de ellos que trabajan y que pueden ser autosuficientes. Entonces, ahí el juez determina otras situaciones, que puede ser una disminución de la pensión alimenticia o simplemente que se deje de proveer. Ahora, los hijos, como dije hace un momento, también están obligados a dar alimentos a los padres. Cuando los padres, por ejemplo, que el hijo fallece, hay una línea de sucesión ahí que también incluye a los parientes más cercanos para que también ayuden a cubrir las necesidades. ¿Sí? Podemos ir a la siguiente página. Ahora, sobre la presunción de necesitar alimentos, eso significa a quienes se entiende la ley que lo requieren sí o sí los alimentos, pues ya lo mencioné hace un momento, los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos en estado de interdicción. ¿Qué significa estado de interdicción? Pues bueno, cuando yo tengo algún tipo de enfermedad o un accidente y simplemente no tengo la conciencia para tomar decisiones por mí mismo. Eso se llama estado de interdicción. El cónyuge que se dedique al hogar,
como ya lo mencioné hace un momento. Si se dedica una persona al hogar, pues entiende que no tiene ingresos y por lo tanto requiere que la otra persona apoye en los alimentos. Ahora, si podemos pasar a la que sigue. ¿Cómo se fija el derecho a alimentos? Ya mencioné un poquito ese aspecto al inicio. Aquí es importante decirles, nosotros como abogados siempre recomendamos, en medida de lo posible, que lleven a cabo un acuerdo, que esa era otra de las preguntas que nos habían hecho, o que hagan un convenio cuando se divorcien o se separen. Y es más, si no se separan, de todas maneras pueden hacer un convenio. En este convenio, ¿qué es lo que se hace? Pues ustedes se ponen de acuerdo, se establece todo, es decir, quién va a dar qué, cuándo se van a ver, qué va a pasar cuando sean las vacaciones, qué va a pasar cuando sean puentes o los fines de semana, en caso de enfermedad, todo, mientras más perfeccionado esté, mientras más detalle tenga el convenio, es muchísimo mejor por obvias razones. Y este acuerdo o convenio, pues se lleva ante el juez y se registra. Esto es muy importante porque esto les va a evitar pagarnos a nosotros los abogados, porque sí es un tema, es decir, el fungir como mediador entre dos partes que se odian, porque a veces es así. Entonces, si ustedes ya tienen un convenio, pues es mucho más sencillo. Ahora, y es importante decir que este convenio tiene un grado de sentencia. Así que el convenio, aquí el que se raja, pues pierde, ¿no? Automáticamente. Además, se puede fijar ahí también unas medidas para garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia. Es decir, oye, mi marido tiene un Ahí coche. perdimos un poquito. Ok. También se puede fijar de qué manera se va a garantizar la pensión alimenticia. ¿Ok? ¿Cómo? Pues puede ser con propiedades, puede ser con no sé, hay muchas maneras de hacerlo. Por lo general aquí los convenios se hacen a la medida con nosotros. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, se toma, como les dije hace un momento, hay una característica muy importante también en cuanto a fijar el monto de la pensión alimenticia, que es la calidad de vida que tenían los menores, en este caso, antes de divorciarse. Por ejemplo, si ustedes están acostumbrados a salir de vacaciones a determinados lugares, a la escuela, o sea, determinado tipo de escuela, club deportivo, etcétera, 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 todo eso se considera calidad de vida. Entonces, eso al momento de divorciarse o de fijar una pensión alimenticia, el juez también lo considera. ¿Por qué? Porque, como les dije a un inicio, el interés superior de la niñez, y hablamos del sano y libre psicodesarrollo emocional de todos los menores de edad. Y están de acuerdo ustedes, o estarán de acuerdo que al momento de separarse les genera, pues, traumas a los menores de edad. La separación siempre genera un conflicto, una ausencia. Entonces, lo que se procura es que la vida del menor tenga los menos cambios posibles. ¿Okay? Entonces, si estás acostumbrado a estar en una escuela determinada, pues no le puedes decir nada más porque el papá ya no quiere hacerse cargo, sabes que te va a hacer una escuela de gobierno, ¿no? Por poner un ejemplo. Eso también lo toma en cuenta el juez. También, bueno, ¿qué otras cosas estima? Pues definitivamente el nivel de ingresos que tienen ambas partes, ambos padres. No es que tengan una fórmula, una ecuación ya definida que diga A más B más C es igual a tanto. No es así. Aquí entra mucho el criterio del juez. Pero sí tiene que ver precisamente cuánto ganan los dos, la disposición de tiempo, a qué se dedican. Por lo general también hemos visto que cuando la mamá no trabaja, pues por lo general se le queda a ella el cuidado y atención de los menores, ¿no? Hay veces que también tenemos en nuestros representados casos en los cuales es el padre el que se encarga de los cuidados y la madre es la que provee con mayor medida los aspectos económicos.
Y bueno, ahorita me estoy yendo rápido porque ya después el experto, el maestro Fernando Manilla, es el que va a aclarar las dudas, ¿ok? Ok. La que sigue, aquí es algo bien común que nos sucede, pero bien común. ¿Qué es lo que procede cuando el deudor alimentario no tenga ingresos o salario comprobable? Y creo que había una pregunta ahí en cuanto a que si no tenía ingresos, ¿cómo se determinaba? Bueno, aquí quiero ser muy enfático en lo que nosotros hacemos como despacho. Para empezar, hay que comprobar que esta persona, que el acreedor, perdón, que el deudor alimentario tiene un cierto tipo de ingresos. Los casos más padres, por así decirlo, que tenemos nosotros es cuando el deudor alimentario sí tiene un empleo formal, tiene un ingreso fijo y porque ahí simplemente le decimos al juez, oye, fulanito de tal trabaja en tal empresa y ya se encarga el juez de solicitarle a la empresa que informe cuánto gana y además ahí se le, se le descuenta por nómina. Si la persona no tiene ingresos comprobables, no se puede hacer absolutamente nada. Claro que no. Sí se puede hacer. Eh, qué es lo que sucede? El abogado tiene facultades, creo que se está viciando un poco. Ok, ya. El abogado tiene las facultades para solicitarle al juez que investigue qué cosas, por ejemplo, que solicite estados de cuenta a los bancos. ¿Qué otras cosas? Pues que solicite si tiene al registro público de propiedad, si tiene propiedades a su nombre. Incluso pues se puede solicitar a Hacienda que nos diga cuánto fue su última declaración de impuestos. Hay muchas otras maneras. Cuando ustedes creen que su esposo no tiene absolutamente nada, pues ahí sí se puede, ¿no? Eh, por ejemplo, si tiene automóvil, si frecuenta ciertos lugares, etcétera, etcétera. O sea, se puede acreditar ante el juez que por lo menos el señor tiene incluso fotografías de viajes, porque también eso sucede. Que de repente dicen, pues es que mi marido dice que nunca tiene dinero, pero lo veo todo el tiempo en Facebook que está en los bares, que está en determinados lugares y divirtiéndose, ¿no? Bueno, todo eso nos sirve a los abogados para decirle al juez, oye juez, pues esta persona no está cumpliendo con su obligación y y por favor te pido que le exijas que la cumpla, ¿no? Ahora, ¿cómo hay que hacer juez? Pues tiene varias opciones, ¿no? Él puede definir un monto o, basándose en diferentes criterios, como cuáles, pues lo que les acabo de decir, ¿no? De si tiene propiedades, etcétera. O bien, en el peor de los casos, lo que va a hacer es fijar un monto considerando el salario mínimo. Pero de que tenga, o sea, de que va a determinar que tiene que pagar algo, lo tiene que hacer. ¿Eh? Son muy pocos los casos en los cuales dice el juez, pues no se puede hacer absolutamente nada. Tendría que ser casos como, por ejemplo, que estuvieran en situación de calle, ¿no? El deudor alimentario. Así es como lo hacemos, al menos nosotros, el solicitarles. De hecho, nos ha tocado pedir información incluso a la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Si son tenedores de acciones, pero, por ejemplo, cuando son de economía informal, que son tianguistas y demás, pues también, o sea, lo que hacemos ahí es decir, sabe que fulanito de tal tiene un automóvil, etcétera. Ok, si podemos pasar a la que sigue. ¿Cuándo se suspende la obligación de dar alimentos? Sí, 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 sí. Ok, sí. Bueno, es precisamente cuando el que tiene la obligación de dar los alimentos, pues ya no tiene cómo cumplirlos. ¿Qué es lo que acabo de mencionar hace un momento? ¿Qué sucedería si de repente el que tiene que dar la pensión alimenticia tiene un accidente y queda en estado de invalidez? Y no tiene pensión, ¿no? Por invalidez, pues bueno, ahí no se puede, se entiende que, que él no puede proveer alimentos. Y como ese caso, hay muchos ejemplos que podría darles. Eh, por ejemplo, otro caso es si la persona que está obligada a dar alimentos por alguna situación llega a la cárcel, está en prisión. Se entiende que tampoco tiene un medio para proveer alimentos. Cuando el que tiene derecho a recibir alimentos deja de necesitarlos, es decir,
ya cumplí la mayoría de edad, ya estoy trabajando, ya no continúo estudiando, pues ahí se entiende que ya no tiene la obligación de dar alimentos. Cuando el acreedor alimentario mayor de edad ejerce violencia familiar o infiera injurias graves en contra, perdón, del deudor alimentario. Esto es también lógico de entender. ¿Qué pasa si yo estoy recibiendo mi pensión alimenticia y golpeo a mi padre o a mi madre? O soy agresivo con ellos o atento en contra de su integridad física o ejerzo violencia que puede ser psicológica, que puede ser física, que puede ser de muchos aspectos. Incluso intimidación, por ejemplo, que es psicológica. Cuando el acreedor alimentario mayor de edad incurra en conducta viciosa o falta de aplicación en el estudio, es lo que decía hace un momento. Ya cumplí 18 años, pero ya no estoy estudiando, ya no lo requiere. O simplemente ando en malos pasos, pero hay que comprobarlo, y cómo se comprueba, pues esta persona ya no continúa estudiando. Y por último, cuando el acreedor alimentario, sin causa justificada, abandona la causa del deudor alimentario. Es decir, estos son los casos menos probables, ¿no? Pero simplemente ya no lo estoy cobrando, o sea, yo lo recibo pues, por medio de tarjeta electrónica o tarjeta bancaria, simplemente dejo de cobrarlo, me desaparezco, nadie sabe dónde localizarme, pues ese es uno de los casos también por los cuales ya no tienes que dar, no tienes la obligación de dar alimentos. Y pues bueno, aquí nada más concluiría diciendo que en el estado de Morelos precisamente ya no es un código civil tal cual, ya se llama código familiar. Aquí, de nueva cuenta, les reitero que los derechos no son renunciables, son exigibles. Hay otro aspecto también muy importante. Recuerden que las leyes ya cambiaron. De hecho, uno de los temas que ha sonado mucho últimamente es precisamente, además de lo que es la prisión para los deudores alimentarios, es también el que ya les van a poner impedimentos para tramitar Se quedó pasaportes. pasmada la... Fíjate que no se alcanzó a escuchar la nueva ley, que me imagino que es la de 3 de 3. Así es, ¿ya me Hola. escuchas? Bueno. Sí, Bueno. ajá. Ok. Sí, Sí, ¿se escucha? yo te escucho. Ok, sí, no se alcanzó a escuchar lo que nos ibas a comentar ahora con esta nueva ley. Bueno, ok. Para empezar, los antecedentes no son nuevos. Ya tenemos años peleando por estas iniciativas. Precisamente, Lex Pro Humanitas ha presentado iniciativas al respecto. En materia familiar, como la de alienación parental y cómo obligar a los deudores alimentarios a enfrentar sus responsabilidades. Aquí el tema es lo siguiente. En cuanto se promulgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del tema de si ameritaba prisión preventiva, prisión a los deudores alimentarios, surgió el debate de algo que se conoce como la última ratio. Es decir, los ministros consideraron si era lo mejor para la familia el penar con cárcel a los deudores, porque si no pagaban afuera de la cárcel, pues menos lo iban a hacer adentro de la cárcel, ¿no? Y existe un principio que es el de la última ratio, que es lo que considera es que es el último recurso que debe existir, el de la cárcel, para obligar a alguien en una materia familiar. Ahora, después surgieron ya las otras medidas que son las que ustedes conocen, que es la de impedirle al deudor alimentario que tramite, por ejemplo, la licencia, que tramite el pasaporte, etcétera, etcétera. Acaba de ser publicado esto a nivel federal. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Yo lo que les diría de primera mano es, recuerden que lo que tienen que hacer ustedes es procurar legalizar, formalizar cada una de las actividades que ustedes tengan. ¿A qué me refiero? Si están con una persona viviendo todavía nos podría decir concubinato, por ejemplo, que están en, ¿cómo se le llama eso? Se unieron de alguna manera, están viviendo juntos, ¿no? Ajá. Ok,
No vivan en la informalidad, por favor acudan al municipio, a la delegación, a la alcaldía y tramiten su acta de concubinato. Eso es hacer las cosas bien. Ahora, si su marido o su pareja o su concubino tiene un empleo formal, es más, si la persona está trabajando para el sector público, por favor, hagan los trámites y que los den de alta o las den de alta en el IMSS. También es muy importante. Para darse de alta en el IMSS, lo que les van a pedir a ustedes, o en el listo, lo que les van a pedir a ustedes es precisamente el acta de concubinato. ¿Ok? Segundo tip, que es importante, porque miren, los abogados somos baratos cuando ustedes previenen. Cuando no previenen, es muy caro contratarnos. La segunda es, por favor, siempre en cuanto nazcan sus hijos, regístrenlos, por favor. ¿Por qué? Porque también tenemos muchos casos en los cuales nos dicen, oiga, licenciado Fernando, licenciado Francisco, pues nunca he tenido pensión alimenticia, su papá nunca me ha apoyado, y oiga, ¿y usted lo registró? Pues no. Entonces, ¿qué se tiene que hacer cuando no se registraron? Pues señora, tiene que hacer un juicio de reconocimiento de paternidad por medio de una prueba de ADN, y eso tarda 1 año y medio. Claro, cuando gane usted y compruebe que esta persona sí es el padre, lo tiene que pagar retroactivo toda la pensión alimenticia. Pero ¿se acuerdan de la premisa que les dije? Nadie está obligado a lo imposible. Entonces, lo que va a pasar es que puede decir, pues sí, tienes que dar, no sé, 3,000 pesos mensuales por 4 años, etcétera, ¿no? Y lo que va a decir esta persona es, pues ahí voy pagando como pueda, ¿no? Sí. Esa es una. Entonces, recuerden siempre hacer las cosas bien. La otra, señores y señoras, si ustedes se separan, hagan las cosas también bien. Es decir, divórciense. Existe el divorcio incausado, que ya no requieren ustedes como cuando nosotros éramos niños, ¿no? Que tenía que llegar hasta el notario público y ponían unos verdaderos cuatros que para comprobar que se había infidelidad, y aparte decía el código que tenía que ser el hecho matrimonial, y entonces era todo un show de Televisa el tener ahí al notario público ni en el hotel, ¿no? En la habitación de la casa. Ya no pasa eso, ya hay un divorcio incausado, y ahí simplemente es con la voluntad de uno de los dos se termina el divorcio y pueden hacer ustedes el convenio, ¿ok? Entonces, ahora, ya una vez que tengan el convenio, ya una vez que tengan la sentencia del divorcio, ¿qué creen? Como se los dije hace un momento, oiga, pues es que no quiere hacerse responsable y no quiere darme la pensión alimenticia. Entonces, ahora sí van con el juez, o vamos, los acompañamos, pues vamos con el juez. Y ahora sí, señor juez, ¿qué cree? Esta persona ya se había comprometido, ya había dado incluso una garantía para pagar la pensión alimenticia, y, le suplicamos, señor juez, que pues ahora sí ejerza toda la acción legal. ¿Y qué puede ser esa acción legal? Que se boletine, que se publique en el padrón de deudores alimentarios. Y ahora sí, todo lo que ustedes acaban de mencionar, bueno, que ya vimos, que es puede ser hasta cárcel, puede ser que les impidan el pasaporte, que les impidan la licencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hicieron todas las cosas bien. Es decir, simplemente lo que va a pasar en el futuro próximo es que lo van a teclear su nombre, su homoclave o su RFC, y va a decir, aquí está como deudor alimentario, ¿qué crees? No te puedo dar tu pasaporte. Y eso de pasaporte a mí me parece exageradamente bien, porque algunas de las personas que nosotros tenemos en nuestros casos se fueron a Estados Unidos. Entonces ahí tenemos que hacerlo incluso hasta por medio de la embajada, ¿no? Por ejemplo, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, localízalo, es un relajo. Entonces, qué bueno que se esté impidiendo que estas personas pues salgan con las suyas así tan fácil, ¿no? Y ahora sí, le paso el micrófono a mi socio maestro Fernando Manilla, y estas son las referencias jurídicas que están en el código de Morelos, pero bueno, espero no haberlos aburrido, espero haber sido un poquito claro. Y ahora sí vamos a hablar en corto, como se dice, en confianza, de las preguntas que ustedes quieran hacernos, además de las que ya teníamos aquí apuntadas. No sé si, es más, ¿por qué no hacemos esto, Miriam? ¿Por qué no nos dices tú las que, tú que las tienes a la mano, las leemos? Sí. Esta es la primera, pero creo que la acaban de responder. Dice, ¿cómo se puede boletinar a un deudor para que
no puede hacer ningún trámite. Es lo que acaban de hablar. Primero hay que hacer todo el proceso, pues todo bien, correcto, y ya después ya se boletina, ¿no? Luego dice, hay una separación o divorcio y la madre cuidadora no trabaja por cuidar a su hija con discapacidad. ¿Es obligación del esposo darle manutención también a ella o solamente a la hija? Hola Miriam, buenas tardes, muchísimas gracias. Ay, Mira, hola. gracias por la explicación que ella dio, las preguntas que nos hiciste llegar, me parece que ya están contestadas, pero vamos a tratar de dar puntual respuesta a cada una de ellas, si es que hubo alguna duda o se queda abierta. Cuando una pareja vive juntos con su menor hijo, en este caso cuando tiene algún tipo de discapacidad, la pensión alimenticia se va a solicitar por el menor. Si en este caso la mamá se estuvo dedicando al hogar y al cuidado de la persona, de su hijo o su hija, también tiene derecho a una pensión alimenticia. Y esta pensión alimenticia va a ser por el tiempo en que la mamá estuvo bajo el cuidado de su hijo. No escucho, no sé si sea yo. Soy yo, perdón. Ya, listo. Era yo. Dice, ante un divorcio o separación, si los cónyuges comparten un crédito hipotecario, ¿cómo procede cuando hay una repartición del inmueble? Mira, es una pregunta un poquito amplia. Cada uno de los asuntos que llegan, que nosotros hemos visto, que llegan a los juzgados, tienen múltiples particularidades. Para este tipo de preguntas nosotros necesitaríamos saber, bueno, ¿ustedes se casaron bajo qué régimen? ¿Sociedad conyugal o separación de bienes? Si es, por ejemplo, sociedad conyugal, entonces tendría que haber una repartición 50 y 50%. ¿Quién está viviendo en ese domicilio? Está hipotecado, ya se terminó de pagar la hipoteca, ya son dueños propios de ese inmueble. Se puede, la pareja cuando quiere repartir o liquidar esa sociedad conyugal, se puede ir 50-50. Venden el inmueble y cada uno se queda con su 50%. Si es que hay un menor y ambos llegan a un convenio en el que, ok, yo voy a renunciar a mis derechos sobre esa propiedad, pero cuando se termine de pagar queda a nombre de mi hijo o mi hija, bueno, esa es una modalidad que se puede hacer. Si no quiero renunciar a ese derecho y la otra persona lo pueda hacer, a lo mejor yo le compro esa parte que a ti te corresponde para que yo pueda adquirir ese bien inmueble. Tenemos que tomar en cuenta cada una de las particularidades de todos los asuntos para poder dar una respuesta puntual, pero en todo caso tendría que ser de esta manera más o menos. Perfecto, muchas gracias. Dice, la siguiente, ¿qué puedo hacer si el padre de mi hija se niega a tener un empleo formal para no pasarme la pensión? Mira, no podemos hacer nada, obligarlo a trabajar o a inscribirse en algún tipo de institución pública para tener un empleo formal, o ya sea pública o privada, ¿no? No se puede forzar, digamos. Pero eso no significa que se pueda evadir de su responsabilidad de otorgar la pensión alimenticia. Como decía Francisco hace rato, existen otros medios para poder determinar los ingresos que esta persona tiene. Si es que no se puede llegar a algún tipo de conocimiento para saber cuáles son sus ingresos, y él no es apto para poder cubrir una pensión alimenticia, incluso se puede demandar a los padres de como sus ascendientes, para que cumpla con esta pensión alimenticia, o en un caso extremo, sobre el salario mínimo. Es decir, que se puede ir hasta los padres del papá, o sea, los abuelos. Exactamente, si se acredita, se puede demostrar que ellos sí tienen solvencia para poder responder por esta pensión alimenticia, se puede hacer de esa manera también. Ok. Aquí tengo un caso parecido. Una mamá dice que ya se hizo la sentencia, ya se dio el porcentaje que tiene que dar de pensión el papá. El problema es que no se le ha hecho ningún descuento en la nómina. Entonces, ella también dice que qué puede hacer si ya pasó un año de la sentencia, no ha recibido la pensión y por parte de la empresa no ha habido ningún descuento hacia el padre. Habrá que checar ese asunto en particular, porque normalmente cuando los oficios se giran a las empresas para que se hagan los descuentos vía nómina, las empresas regularmente lo hacen. Descuentan directamente del monto de los ingresos del salario de esta persona y la transfieren a la cuenta que se proporcionó, o en su caso, esta persona tiene que ir a recoger un cheque. A veces así también lo manejan.
El hecho de que una empresa no lo haga, eso amerita una sanción económica. El juzgado regularmente los previene bajo el apercibimiento de no hacer el descuento vía nómina, transferirlo o darlo vía cheque, van a ser acreedores a ese apercibimiento de una multa. Pero las empresas también se meten en problemas. Cuando son instituciones públicas, regularmente eso no pasa. Cuando son instituciones privadas, habría que verlo directamente el asunto, porque es poco probable que una empresa lo haga. Y si lo hace, bueno, hay que referirlo al juzgado para que a su vez requiera a la empresa para que pague ese monto de pensión alimenticia, y los que no ha pagado solicitarlos vía incidente el pago del retroactivo. Perfecto. Aquí tenemos a otra mami que dice que ya si se tiene el 20% de pensión, pero no se estipuló antes de que se supiera su diagnóstico, se puede modificar. Me imagino que le dieron el 20%, ya tiene el diagnóstico y ahora desea pedir más pensión por su hija con discapacidad. ¿Se puede modificar? Ok, mira, las pensiones son de dos tipos, la provisional y la definitiva. Tendríamos que ver en qué estado se encuentra el asunto en particular. Si tiene una pensión provisional, también se puede modificar durante el juicio, siempre y cuando se acredite que las necesidades del acreedor han cambiado, han modificado. En este caso, como me refieres, tiene un diagnóstico y se acredita que necesita terapias, se necesita medicamentos, se necesita atenciones especiales, entonces se puede modificar esa pensión provisional. La pensión definitiva también, si ya tiene una sentencia en la cual se estableció una pensión definitiva, se tiene que hacer a través de un incidente de modificación de la pensión alimenticia para que pueda aumentar, acreditando esta situación. O sea, sí puede modificarse el monto de la pensión alimenticia. Recordemos que la pensión depende de la necesidad del acreedor, en este caso de los hijos, de la necesidad que tengan con la capacidad del deudor, ¿no? Muchas veces va relacionada la capacidad. La necesidad del acreedor puede ser menor a la capacidad del deudor, y no por eso se tiene que modificar muchísimo la pensión alimenticia. O puede ser viceversa, tampoco se le podría exigir al deudor que otorgue más de lo que está ganando, ¿no? En este caso también recordemos que la pensión alimenticia es compartida, ¿no? Es obligación de ambos padres en la medida de sus posibilidades. Sí, muchísimas gracias. Aquí Alejandra nos dice, ¿existe algún retroactivo? Llevo 14 años sin pensión. Sí, por supuesto. Mira, la demanda de pensión alimenticia se puede promover en cualquier tiempo, incluso después de cumplida la mayoría de edad. Si se tiene que acreditar, más bien se tiene que acreditar que el acreedor, en este caso los hijos, no han recibido pensión alimenticia en todo ese tiempo, y se le da la garantía de audiencia al deudor para que él también acredite que sí la pagó o no la pagó. Si no la pagó y él tenía conocimiento que tenía esa obligación de hacerlo, entonces se le puede exigir el pago retroactivo de esa pensión alimenticia. Ok. Yolanda Carrillo, ¿se puede hacer un convenio aun cuando no se haya finiquitado el divorcio? Sí, por supuesto. Uno de los requisitos para poder tramitar un divorcio es cumplir en la Ciudad de México, cumplir con un artículo en particular, en el cual se tiene que presentar una propuesta de convenio. Cuando están menores implicados, se solicita el divorcio. En el convenio se tiene que referir tanto al régimen de visitas y convivencias, esto es, cada cuándo va a convivir el hijo con su progenitor o quien no tenga a cargo la guardia y custodia. La guardia y custodia propiamente dicha, que significa quién va a convivir o quién se va a quedar, digamos, en este caso con el hijo. Y la pensión alimenticia, de qué manera se va a cumplir con esta obligación de proporcionar alimentos. Ese convenio se proporciona por cada una de las partes. En caso de que el divorcio sea por mutuo consentimiento, es un convenio por ambas partes. En caso de que el divorcio sea por una sola de las partes, esto es un divorcio incausado, entonces cada una de las partes va a proponer un convenio. Con las pruebas que se aporten en el juicio, el juez las va a valorar y va a determinar el modo en que se va a establecer las visitas y convivencias, la guardia y custodia y el monto de pensión alimenticia. Perfecto. Aquí tengo otra, dice Carlos Manilla, dice, ¿qué pasa cuando el juez no toma en cuenta todos los atenuantes? ¿Se puede demandar al juez por hacer caso omiso a las pruebas? ¿Se puede mandar a investigar si hubo soborno o manipulación o mala fe?
Mira, tendremos que analizar el caso particular, habría que ver qué atenuante se refiere para poder referir que no hace caso. Va a depender muchísimo del momento procesal de los asuntos. Si estamos ante una pensión provisional, es posible, como ya había referido, que se pueda modificar, pero también que se pueda modificar para abajo, no solamente para arriba. Si estamos hablando de una pensión definitiva, se puede modificar. Si el juez o jueza en determinados casos no toman en cuenta las evidencias, las pruebas que se están presentando, como pueden ser las de trabajo social, como pueden ser las psicológicas, los estados de cuenta de cada una de las partes, entonces se tiene que solicitar se tome en consideración ese tipo de evidencias, en tanto no exista una sentencia. En las sentencias es donde se valoran todas esas pruebas, ¿no? Las sentencias como tal también se pueden recurrir. Si no se valoran, si son omisos, existen recursos para poder hacer valer esos derechos y que no existan esas soluciones. Ok, perfecto. ¿Cómo se tabula la pensión? Bueno, ya hablamos de eso, pero ¿existe un tabulador para las pensiones con niños con discapacidad? Mira, no existe un tabulador para niños con discapacidad ni niños en general. Los criterios de los juzgados varían muchísimo también. Hay juzgados que otorgan un 15% de pensión alimenticia provisional. Estoy hablando de la pensión provisional cuando se presenta una demanda. Otros jueces otorgan un 20%, otros un 25%. Va a depender mucho de la demanda, cómo se plantee, para que el juez, con lo poco que se le está presentando, pueda determinar una pensión provisional. Por eso es provisional, porque tiene que ser suficiente para que el menor pueda subsistir durante el juicio. Cuando el juicio se avanza, cuando ya llega a todas las evidencias, todas las pruebas, entonces el juez ya va a tener todo a su disposición para poder determinar una pensión definitiva. Pero no hay un porcentaje que se deba otorgar por un niño en particular. Si son 2 niños, los jueces pueden decir el 30%. Si son 3 niños, pueden decir el 45%. Pero va a depender de cada uno de la demanda, cómo se plantea, y los jueces el criterio que tienen en cada uno de los juzgados. Ok, perfecto. Aquí hay otra pregunta. Dice, solicitar pensión alimenticia si está mi hija registrada con mis apellidos, ya que el papá está demandado por violencia familiar. No escucho muy bien la pregunta, ¿me la puedo repetir, por favor? Dice que sí, está registrada con sus apellidos, pero el papá está demandado por violencia familiar. Dice, ¿es posible solicitar pensión alimenticia si mi hija está registrada solo con mis apellidos? Mira, Ya que su papá está demandado por violencia familiar. Aquí tenemos que dividir las dos partes de la pregunta. Una es la violencia familiar y la otra es el derecho de solicitar, que es el cumplimiento de los alimentos, de la pensión alimenticia. ¿Tiene derecho a recibir una pensión alimenticia? Sí, pero en este caso en particular, como no tiene los apellidos del papá, no se reconoció por parte de su progenitor, previo a solicitar una pensión alimenticia, se tiene que tramitar un juicio que es el reconocimiento de paternidad. Una vez que se acredite la paternidad de esta persona, que efectivamente es su hijo, se puede hacer la modificación en el acta de nacimiento para cambiar los apellidos y se puede solicitar la pensión alimenticia. No podríamos solicitar una pensión alimenticia sobre un hijo que no se presume que sea suyo. Perfecto. Dice, es que esta era casi la misma. Dice, tengo aquí otro. Terminé mi proceso legal. El juez dictaminó una pensión. Han transcurrido más de 5 meses y no he recibido la pensión de mis hijos. ¿Qué procede en estos casos? ¿Se puede hacer un proceso penal contra el padre porque no ha depositado? ¿Y a qué institución puedo acudir para hacer el proceso penal? Existe la posibilidad de denunciar penalmente cuando hay un incumplimiento de pensión alimenticia. Y habría que acotar esta parte. Un incumplimiento de pensión alimenticia generalmente es cuando es total, cuando se ha sido omiso en cumplir con esa pensión alimenticia. De ninguna manera.
existe la posibilidad de acudir ante un ministerio público, en este caso sería en materia de que se encarga de menores, para denunciar penalmente ese incumplimiento de pensión alimenticia. Y podría ser a partir de los 3 meses incluso. Ok, perfecto. No sé si tenga otra pregunta ahí. Tengo otras preguntas que llegaron por Facebook. Es que aquí ya se repiten muchas preguntas que nos hicieron llegar hace unos días y aquí llegaron algunas. Dice, cuando hay una separación y la mamá gana más que el papá, la pensión se toma conforme corresponde a lo que gana, más debe. A ver, la voy a volver a leer. Dice, cuando hay una separación y la mamá gana más que el papá, ¿la pensión se toma conforme corresponda o el que gana más debe aportar más? Mira, ahí volvemos a una respuesta anterior y a lo que ya había comentado Francisco. La pensión alimenticia se caracteriza por 2 factores: la necesidad de quien la recibe y la capacidad de quien la otorga. En este caso es indistinto que el padre o la madre gane más o menos, es el progenitor. Si la madre tiene mayor capacidad económica para cumplir con la pensión alimenticia, entonces se va a calcular de acuerdo a sus posibilidades. Si el padre en este caso tiene menor capacidad, entonces va a ser proporcional a lo que cada uno puede otorgar dependiendo de su capacidad y dependiendo de la necesidad del menor. Así es, o sea, siempre se busca, la ley busca siempre salvaguardar los derechos de los niños, o sea, no importa quién gane más, o sea, aquí Sí, ante un pleno de siempre están igualdad. las necesidades de ellos primeros antes de nosotros como padres. Tengo otra pregunta aquí, dice, ¿qué pasa cuando mi hijo a los 18 años está monetizando mediante una plataforma de internet, subiendo música y vendiéndola? Mira, hace rato Francisco en las diapositivas que teníamos refirió cuándo se pierde la pensión alimenticia. Cuando la pensión alimenticia se otorga en un juicio cuando es menor de edad, la situación cambia cuando se adquiere la mayoría de edad. Puede seguir recibiendo pensión alimenticia. Si en este caso en particular está monetizando, quiere decir que está recibiendo dinero, algún tipo de contraprestación por un trabajo que ya está haciendo, esa es una de las causas que puede surgir para eliminar la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque se está acreditando entonces que quien las está recibiendo, al ser mayor de edad, ya tiene la capacidad para generar ingresos propios. Ok, perfecto. Aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿qué pasa si hay algún convenio y no se cumple y el juez nunca pone castigos, multas ni nada para que se deba por no por incumplirse? Mira, el juez regularmente en un juicio se va a ocupar muchísimo por tratar de que prevalezca el interés superior de los menores, ¿no? Él se va a llegar de las pruebas y los documentos que tenga a la vista. Cuando la otra parte está incumpliendo o la empresa está incumpliendo, se le tiene que dar aviso al juzgador. El juzgador difícilmente por la carga de trabajo que tienen no va a estar revisando los asuntos para ver cómo están cada uno de ellos. Uno es el que le tiene que dar ese impulso para hacer de su conocimiento si es que no se está actuando conforme a derecho, ¿no? Y en este sentido el juez va a proveer. Si hay un convenio en el cual no se está cumpliendo, entonces se le tiene que hacer el conocimiento al juzgador para decirle que no se está cumpliendo ese convenio y en su caso requiera al deudor y para saber qué es lo que está pasando. Ok, aquí tengo una última pregunta, aunque ya se respondió en la plática, que si las niñas con discapacidad tienen una pensión vitalicia, que ya habían dicho los licenciados que sí, ellas sí tienen derecho a la pensión vitalicia. Sí, en estos casos en particular tenemos que tomar en consideración y entender que la discapacidad, dependiendo de qué discapacidad pueda ser, en este caso estos tipos de discapacidades son para toda la vida. Entonces, como tal, va a necesitar estos cuidados durante toda la vida y esas atenciones. Entonces, podríamos considerar que puede tener una pensión vitalicia.
Ok, perfecto. Si me permites, aquí quiero hacer una acotación, porque no solamente es que tengan derecho a la pensión toda la vida, se entendería que incluso podría aumentar el monto de la pensión. Y como lo acaba de mencionar el maestro Fernando, ¿qué se tiene que hacer en esos casos? Bueno, cada cambio se tiene que avisar al juez. Siempre se tiene que avisar al juez. Es decir, señor juez, ya necesitamos otro medicamento o se me incrementaron las necesidades de nuestros hijos, háganselo de conocimiento del juez. Siempre se tiene que hacer así, por favor. Y puede ser que se incrementen en estos casos. Pero si ya tienes una pensión fijada por el juez, ¿no? Y porque sí pasa, con las niñas a lo mejor caminaban y de un momento a otro dejan de caminar y se complica más este síndrome, esta patología, y necesitan cada vez más porque es una realidad que estamos viviendo con las niñas. Se inicia otro trámite o con quién vas, a lo mejor ya te divorciaste, ya tenías tu pensión, ya pasaron 3, 4 años y ahorita tus condiciones cambian. Vuelves a ir con un abogado familiar y le explicas la situación. O, ¿Más? este, Se quedó aumento en pasmado. tu pensión. Bueno, sí, para eso son los Ah, ok. incidentes. Pero sí te entendí, Ajá. eso es lo que se conoce como incidentes. Van con su abogado, Y vienen con nosotros y nosotros, todo se tiene que fundar y motivar. Es decir, ahí lo también tienes que tenemos hacer con que, un abogado. ustedes mismos lo pueden hacer. También hay abogados, ¿cómo se llama?, de oficio. Está la Defensoría Pública. Ahí siempre se trata de justificar por qué van a requerir o qué es lo que cambió, por eso Ok. son incidentes, ¿no? ¿Qué es lo que cambió? Claro, recordando siempre que nadie está obligado a lo imposible, ¿ok? Es decir, sabemos que muchos tienen muchas necesidades, pero como lo acaba de decir Fernando, si no hay ingresos, pues no se puede ¿De hacer gran dónde? cosa. Así es. Sí, sí es cierto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Son muchas preguntas, pero yo creo que ya todas fueron contestadas durante la plática. Muchas se repiten, ¿no? Que hablan acerca de cuánto es el monto de la pensión, eh, hasta dónde puedo pedir si no está registrado mi hijo. Realmente creo que se contestaron todas. Muchísimas gracias. Yo aquí estuve señalando y muchas se fueron contestando en la plática y después de la plática. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo. Realmente estamos muy agradecidos y les vuelvo a comentar a las familias que siguen aquí que pueden encontrar al maestro Francisco Hernández y al maestro Fernando Manilla directamente en la página del LexPros. Ya la estamos poniendo aquí abajo. Ellos tienen pues personas que pueden tratar casos de derecho corporativo, familiar, laboral, inmobiliario, pero básicamente ellos están viendo en pro de las personas que son víctimas de delitos graves. Así que por favor síganlo en sus redes sociales, LexPros Humanitas, y agradecidos eternamente por su tiempo, por compartirnos de su conocimiento. Muchísimas gracias. Teníamos muchas dudas referente a este tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por dejarnos participar en su foro y bueno, cualquier duda, ahí estamos. Muchas gracias. Por mi parte, yo nada más quisiera recordarles a todas las personas, otra vez, los derechos no son renunciables, los derechos son exigibles, no se dejen, por favor. Siempre es mejor ser vencidos en juicio que no intentarlo, porque además se trata de los derechos de sus hijos. Muchas personas nos toca porque como iniciamos precisamente esta plática de esta manera, diciendo que hay muchas mamás que dicen, yo no quiero nada de esta persona, ¿no? Del padre, ¿no? Yo lo que quiero es que nos dejen paz, por ejemplo. Pero eso no evita que el día de mañana el padre sí le pida pensión alimenticia a su hijo, o incluso a ustedes, o a sus otros, a los hermanos, etc. Este mundo es muy injusto. La manera en que tenemos que defendernos es por medio del derecho, pero para exigir los derechos tenemos que conocer nuestros derechos. Y aquí en el derecho familiar, créanme que no hay una ficción de mucha gente que cuando nos preguntan, casi siempre existe un tabulador establecido,
No hay tabuladores establecidos. Mucho tiene que ver con el criterio del juez, con las necesidades de los deudores alimentarios y con con las necesidades de los acreedores alimentarios y las capacidades de los acreedores. Entonces, ustedes no se dejen, siempre acudan con nosotros. Si, nosotros asesorarlos con todo gusto de manera gratuita y estamos aquí para servirlos a todos. También, por cierto, muchas felicidades por tu reconocimiento, aprovecho, del Senado. Muchas Y, gracias. Muchas gracias bueno, estamos a sus órdenes en Expro Humanitas y cualquier cosa, pues, ya saben, Fernando Manilla, su servidor, y tenemos también más especialistas, tenemos un especialista ahí en Morelos, y estamos a sus órdenes. Y yo creo que algo importante que también a mí me quedó de esta plática y que quiero reiterar es hacer las cosas de manera correcta, ¿no? O sea, para no llegar a todo esto, o sea, realmente hacer las cosas en tiempo y en forma, de manera correcta, no dejarlo a la desidia, no pensar que no va a pasar nada, porque realmente si lo hacemos puntualmente, no llegamos a estos casos tan extremos en donde nos damos a juicios interminables, ¿no? Ustedes desconfíen de todo y de todos. O sea, si que vamos a vivir juntos, sí, claro que sí, pero vamos a sacar el acta de concubinato, ¿no? Sí, exacto. O sea, siempre desconfíen porque el que la lleva no son ustedes, van a ser sus hijos. Exacto. Sí, ¿Sale? es cierto. Pues muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buena tarde, agradecida. Hasta luego, buena tarde. Gracias. Hasta luego.